El tema que nos reúne hoy es la región tolimense. Nuestro anfitrión, el profesor Armando Martínez, tendrá como invitado al doctor Hernán Clavijo. Ellos harán la presentación de este tema y posteriormente daremos la palabra a los asistentes. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos y gracias al profesor Hernán Clavijo por haber aceptado venir a conversar sobre el Estado soberano del Tolima, que es uno de los estados menos conocidos en el país, en buena medida porque fue el último estado de la Unión Colombiana que fue creado. Y realmente es la consecuencia de la Guerra Civil de 1860-61, porque dependió de la voluntad del general Tomás Cipriano de Mosquera, que puesto en armas contra la administración Ospina Rodríguez, pudo tomar Bogotá a mediados de 1861, en la única revolución que ha triunfado en este país. Y fue él quien tomó la decisión de crear el Estado de una vez soberano del Tolima. Por lo tanto, este Estado es tardío, porque todos los 8 estados soberanos se crearon entre 1855 y 1857, originalmente federales, y a partir de la guerra se declararon soberanos. Afortunadamente, la constitución original de, que aprobó la Asamblea Constituyente del Estado Soberano del Tolima está publicada junto con las primeras leyes preparativas de la Asamblea Constituyente y gracias a esa publicación de las primeras leyes y la Constitución, sabemos que el Estado Soberano del Tolima se constituyó el- en Neiva el 31 de enero de 1863 y nombró como su primer presidente a Eugenio Castilla, y él escogió como sus primeros secretarios ah, de que se llamaron de Gobierno y Hacienda. Esta constitución tardía, que una vez se constituye como Estado soberano, se definió como un Estado que se componía de los individuos nacidos en su territorio, de los hijos de estos y de los colombianos que residieran allí, y comprendería el territorio que le asignaron los decretos de 12 de abril, 3 de septiembre de 1861, que fueron expedidos por el general Mosquera. Eh, este estado decidió elegir como la cabeza del Poder Ejecutivo a un presidente para periodos de 2 años, y creó también una asamblea legislativa como la sede del Poder Legislativo, y con dos secretarios, y creó un ministerio público, y fue firmada en Neiva, como les dije, el 31 de enero de 1863, cuando presidía la Asamblea Constituyente Francisco Eustaquio Álvarez, con la vicepresidencia de Zoilo Cuellar. Los diputados que asistieron representaban 6 departamentos que se llamaban Ambalema, Espinal, Honda, Neiva, La Plata y Purificación. O sea, corresponde a lo que más o menos hoy en día son los departamentos del Tolima y del Huila, porque originalmente este territorio siempre se lo anexaba Cundinamarca, o el estado de Cundinamarca, que fue creado en el 57. Eh, este estado es, digamos, atípico si lo comparamos con los otros 8 estados. Primero, porque nace de una vez como estado soberano. En segundo lugar, porque ese es un estado que tuvo como 6 sedes administrativas del Poder Ejecutivo. La primera, como hemos visto, se fue en Neiva. Pero entonces la primera pregunta que yo le haría a nuestro invitado es que nos defina un poco por qué tuvo tantas sedes del Poder Ejecutivo el estado del Tolima, y finalmente sabemos que terminó siendo Ibagué la capital del estado, pero después de moverse por muchos poblamientos
de la provincia de Neiva, la provincia de Mariquita. Entonces, empecemos por hablar de por qué este trasegar de la capital del estado, Hernán. Lo oímos entonces. Gracias, doctor Armando. Pues para mí y para la Academia de Historia de Tolima, es un motivo de mucha complacencia poder compartir con ustedes en este ciclo bien singular del repaso de los orígenes de nuestra nación, de nuestro Estado colombiano, para referirnos al último de los estados, como bien lo ha dicho Armando, que presenta unas características excepcionales, no solamente por lo que él llama la atención, sino porque además pues fue el producto de una lucha tenaz en la cual muchas fracciones del liberalismo vieron la oportunidad de emanciparse de la tutela que los conservadores habían hecho desde los tiempos de la Confederación Granadina. Eh, eh, Básicamente pues durante el gobierno de Mariano Espina Rodríguez, en la cual pues las provincias de Neiva y de Mariquita pues fueron anexadas al estado de Cundinamarca. Hemos, llamémoslo así, para ir un poco al terreno concreto eh, de la pregunta de Armando, empezar por un hallazgo reciente de nuestra investigación para presentar. Ya vamos a presentar en pantalla esta ficha, estas fichas, en las cuales ustedes pueden apreciar cómo el Cabildo de Ibagué de 1847, cuando era jefe político del cantón de Ibagué, quien posteriormente sería el general José María Melo. En esa época hubo un debate muy interesante de cómo organizar la justicia, la administración de justicia de la provincia, y del Cabildo de Ibagué surge esa propuesta de crear un circuito judicial en la provincia de Quita que comprendiera a esta y a la de Neiva, con residencia en Ibagué, con el argumento pues, de que la ciudad tiene una serie de ventajas comparativas con respecto a las otras poblaciones de la Magdalena, o sea, de Neiva y de Mariquita, como estas que acá se dicen. Y además por el hecho de que acá pues era el puerto de entrada y de salida del Camino Nacional del Quindío y tenía además pues en su seno el Colegio de San Simón y la posibilidad de que se aliara la intelectualidad, llamémoslo así, de los jueces con la intelectualidad académica. Es decir, se preveía que sería muy interesante que los jueces, eh, parte importante de la construcción del Estado-Nación en el siglo XIX, también fueran educadores, ¿no? Por eso se pensaba en esa circunstancia. Y más adelante, pues tenemos la, la idea o la propuesta de José María Samper de, de, perdón, no sé si me quedó por fuera el texto de la carta de José María Samper, en el cual en 1855, en marzo, junio de 1855, después de derrotar al general José María Melo, toda esa alianza de liberales y conservadores, él propone la creación del Estado soberano del Tolima, en el ámbito pues, de la tendencia a nivel nacional. Bueno, el caso es que eso cayó en el vacío y en 1858 pues resultan anexadas estas provincias.
y las ventajas que tenían las provincias de Neiva y de Mariquita en materia económica, en materia comercial, en materia de población, en materia de apropiación de baldíos, creación de nuevas empresas, etcétera, pues queda sujeta a la voluntad de los conservadores de, y Sí, del Congreso de la República. Justamente que quisiera mostrar cómo ya la creación de la provincia de Tequendama, que había sido parte del territorio de la provincia de Mariquita, pues y que contenía a esta importantísima población de la Mesa, que según analistas del siglo XIX, pues era la capital natural del Tolima, la Mesa, por el mercado de la Mesa, porque integraba pues todo el mercado de Boyacá, de Cundinamarca, de la Sabana, con el occidente colombiano y con las provincias de Neiva y de Mariquita. El caso es que con la creación de la provincia de Tequendama, Mariquita, el territorio de Mariquita sufre una amputación, es decir, una segregación de lo que en la época colonial había sido parte de ella en virtud de la ciudad de Tocaima. Pues bien, ocurre que aquí, como vemos, ya para la época de la Confederación no existe la provincia de Mariquita y tampoco la provincia de Neiva. Y aquí quisiera mostrar un poco lo que pasa con Antioquia. En 1858, siendo presidente del Senado Tomás Cipriano de Mosquera, ya comenzó a negociar con los antioqueños el territorio de la provincia de Mariquita y le cede un pedazo muy importante de territorio de la provincia a Antioquia, que es el puerto de Nare, el puerto de entrada y salida a Antioquia, y toda la franja de territorio comprendido entre el puerto de Nare y el río Lamiel. Entonces, quiere decir que cuando ya se crea el Estado soberano de Tolima, pues ya el territorio ha sido menguado y por supuesto eso tiene unas implicaciones a nivel demográfico, a nivel fiscal, a nivel militar, a nivel político, muy importantes. Pero bien, cuando llega ese momento, acá podemos apreciar ya cómo Nare, es decir, Nare ya hace parte del mapa de Antioquia y toda la franja al norte del río, la Miel. Y bueno, pues acá tenemos ya el de los Estados Unidos de Colombia con las poblaciones. Entonces, este es muy importante porque la coyuntura de la guerra eh, de 1860 va a dar origen a unos fenómenos muy, llamémoslo así, que son poco conocidos, ¿no? En primer lugar, quisiera destacar acá o recordar el libro de Miguel Borja, Espacio y Guerra, en el cual él analiza, critica, pues, desmonta la tesis de las guerras civiles para sustituirlo por las guerras federales, particularmente para analizar las relaciones entre Cauca y Antioquia, en el marco de la cual pues, se da, en cierto modo, la derrota del ejército revolucionario de Manizales, la expulsión de Manizales, y que obliga a replantear la estrategia de la guerra a Mosquera pensando en esta zona, justamente en la salida de Popayán a La Plata. Este fue la primera etapa del camino victorioso del ejército revolucionario liberal contra el gobernador, contra el presidente Mariano Espina Pérez, Mariano Espina Rodríguez. Pues bien, ¿qué ocurre? Que al llegar el ejército acá a La Plata, que era un fortín liberal, aquí aparece un fenómeno sumamente importante y es la presencia del general José Hilario López, que se había casado con una dama en segundas nupcias de Neiva. Eh, no recuerdo el apellido de ella, pero creo que es de apellido Durán. El caso es que José Hilario López es el hegemón político liberal en Mariquita y en Neiva, sobre todo en las poblaciones ribereñas, por los antecedentes de su gobierno reformista en la década del 50,
que favorecieron mucho pues, a varios intereses de la provincia de Mariquita, particularmente de Ibagué. Ese es un dato muy interesante, pero el caso es que Mosquera entra a depender en términos financieros, en términos políticos, en términos militares, de la élite liberal de Mariquita, particularmente de Ambalema, de Ibagué, de Purificación, de Natagaima, de Villa Vieja, de Neiva, de Campo Alegre y, por supuesto, de La Plata. De modo que cuando logran el acuerdo para continuar la guerra con el apoyo, hemos de decir que esta guerra no se ha determinado el costo de la guerra para la economía de Mariquita y de Neiva, especialmente de Mariquita y de Neiva, entre 1861 y 1862. Pero fueron enormes los gastos, las pérdidas o la inversión, más bien la inversión que hizo la élite liberal de esta región para ganar con Mosquera el derecho a su existencia política como Estado soberano. Pues bien, el caso es que este asunto se va a resolver. Bueno, se había creado inicialmente el Estado soberano en Neiva, pero la guerrilla conservadora que actuaba en el occidente de Cundinamarca por el lado de Iconoso, Cunday, del Guamo, bueno, se alían, se bajan, bloquean, destituyen al primer presidente que es Ángel María Céspedes y crean un interín hasta cuando el ejército continúa victorioso hacia el norte sin ninguna resistencia. Ya los conservadores están debilitados, los conservadores de la provincia de Mariquita y de Neiva están debilitados, y al llegar a Ambalema, pues se crea el acuerdo político con Patrocinio Cuellar, con José María Rojas Garrido, con José Hilario López y con otras personalidades para que Mosquera finalmente firme el decreto de creación del Estado Soberano del Tolima el 12 de abril de 1861 en el Alto del Raizal, que es un sitio que queda arriba de Guaduas, en el camino hacia Bogotá, y en donde se consuma pues eso. Lo que quisiera terminar diciendo es que se pasa por alto el asunto de la capital de una manera, pues, no problemática, sino más bien funcional, porque realmente de Neiva, pues obviamente el punto de vigilancia que había que tener con los conservadores eran los conservadores de Saldaña Guamo, y era Purificación el sitio ideal para establecer la capital del Estado soberano, una vez fue creado allá en el Alto del Raizal en 1861. Y segundo, destacar de qué manera, bueno, acá en Ambaema hay una figura política militar muy interesante que va a emerger posteriormente como presidente del Estado Soberano del Tolima, que es el presidente negro, Fruto Santos, hijo de un comerciante, un rico comerciante de tabaco, conectado con Honda. Bueno, a esos costos económicos de la creación del Estado Soberano del Tolima, se le agregan dos fenómenos naturales que fueron sumamente gravosos para la economía y para el fisco del naciente Estado y que explica su debilidad política. ¿Qué pasa? Que en estos meses de 1861 a 1862 hay unos conflictos internos muy graves en materia de la producción de tabaco en Ambalema, pero el azote va a venir es por el lado de la sequía de casi 2 años que sufre la región del Alto Magdalena, sobre todo la parte norte, y su impacto pues, en la economía. Y a eso se le agregan las plagas. Hay una epidemia, hay unas epidemias provocadas por las plagas en esta zona que hacen que la economía en esta región quede muy debilitada y la población también muy débil, muy mal alimentada, y eso lo registra Manuel Uribe Ángel en su viaje de Medellín a Bogotá cuando llega a Honda y ve todas esas poblaciones famélicas, anémicas de las riberas del Magdalena. Bueno, la conclusión es que cuando la
cuando triunfa el ejército en Bogotá, el ejército de Mosquera en Bogotá, después del sitio de San Agustín, ya está el pacto bueno, ya está creado el Estado soberano de Tolima, pero por debajo de la mesa está prácticamente latente la dependencia que va a tener la subsistencia del Estado soberano de Tolima con los recursos económicos del presidente José Hilario López, que entre otras cosas tenía una hacienda ganadera acá en lo que fueron los resguardos de los indios Atagaima. Él creó una hacienda ganadera muy importante y que va a poner al servicio del fisco del Estado Soberano de Tolima para mantenerlo en pie, funcionando durante, más o menos hasta el momento de su muerte, que es 1869. De modo que en estos 8 años, el Estado Soberano de Tolima había tenido prácticamente ya por capitales, según las necesidades estratégicas, económicas, financieras, militares, etcétera, había tenido por capitales a Neiva, a Purificación, a, creo, bueno, Ambalema no alcanza a ser capital, pero sí Ibagué, Ibagué y Natagaima. Entonces, creo que por ahí podríamos responder un poco la pregunta tuya, Armando. Muy bien, Hernán. Pues muy buena explicación y muy buenos estos mapas porque nos permite ir conociendo el territorio del estado del Tolima, que viene originalmente de las provincias de Neiva y de Mariquita, y de la pretensión permanente de Cundinamarca de anexarse el territorio, y ya vimos cómo le quitó el pedazo de la mesa. Y cómo Antioquia se quedó con Puerto Nare. Ahora, lo que nos han mostrado la precariedad económica con la cual nació el estado del Tolima. Y ellos, como inicialmente la mayoría de los constituyentes eran del Partido Liberal, y realmente esto es una creación de Mosquera y de los liberales que adhirieron a él para la reunión triunfante, ellos eligen el impuesto único directo como una manera de financiar el Estado, a pesar de la precariedad económica. La pregunta, y en eso se parecen mucho el Estado de Santander, que se la jugó al impuesto único directo con las dificultades que tenía hacer el recaudo del impuesto único directo. La pregunta es, si miramos el fisco del Estado del Tolima, ¿realmente tuvo peso el impuesto único directo sin haber un catastro y sin haber alguna manera de recaudar? ¿Cómo funcionó fiscalmente el estado del Tolima en sus recaudos? Y luego hablaremos de cómo gastó el dinero. Bueno, de hecho, una vez la Asamblea Constituyente del Estado Soberano de Tolima promulga su constitución y crea su aparato burocrático y militar y trata como de establecer un orden en el funcionamiento de la administración pública. Hay dos sectores que vienen, en cierto modo, en auxilio de esa precariedad. Y recordemos que, por entonces, Manuel Murillo Toro, oriundo de Chaparral, es el presidente de los Estados Unidos de Colombia. ¿Sí? Es el sucesor de Mosquera. El Sí, sucesor de Mosquera. Entre otras cosas, hemos de decir pues, que Murillo Toro no estaba en Colombia, estaba en Estados Unidos, estaba muy cercano a Lincoln, por algunas razones, una amistad muy interesante, pero que él no participó en la creación del Estado Soberano de Tolima. Sin embargo, Murillo, cuando toma ya como un hecho la existencia del Estado Soberano de Tolima, debe enfrentar un movimiento procedente de Antioquia, un movimiento procedente de Antioquia de Pedro J. Berrío, que es cuando Pascual Bravo, el presidente del Estado liberal. Soberano de Antioquia, es derrotado en el combate del Cascajal, creo que es algo así. Y bueno, pues estaba la posibilidad del gobierno conservador de Antioquia de entrar, y de hecho lo hizo,
alianza con los conservadores del Tolima para defenderlo militarmente, o sea, para abastecerlo de armas y apoyarlo políticamente. De eso resultó un gesto de Murillo Toro que lo llenó de grandeza republicana, pero también evidenció su condición de estratega, de un estadista con una alta noción de la estrategia política, y fue el haber aceptado la, 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 la llegada al poder de los conservadores, lo reconoció, pero a su vez, en cierto modo, creó como implícitamente creó un vector político que es el de el gobierno de Pedro J. Berrío con los conservadores de el Tolima, y que se evidencia desde 1865, cuando en escena algunos conservadores caucanos en esta región. Pero bueno, el caso es que no, me estoy desviando de la pregunta, porque lo que quiero reivindicar acá es el papel que tiene Manuel Murillo Toro al favorecer los recursos de Tolima con la entrega de una cantidad de baldíos que el gobierno de Tolima usa en cierto modo como un recurso fiscal, además pues de un argumento pues para extender en cierto modo ciertos dominios territoriales. Y de otra parte, la desamortización que vino a favorecer al gobierno débilmente, pero vino a favorecer, a darle algún oxígeno al gobierno de Tolima. Entonces, quisiera mencionar el caso acá de una de los bienes desamortizados más cuantiosos que entre otras cosas, quedaron en manos de parientes de Medardo Rivas, que fue la famosa hacienda El Tigre, vecina de la hacienda Saldaña, del latifundio ganadero de la familia Caicedo. Sí. Bueno, el caso es que podemos empezar diciendo que este fue como un paliativo para tratar de tener algún colchón o algunos ingresos. Pero de fondo el asunto estaba en la implicación económico-fiscal de la ideología liberal. Como lo anota Armando, desde la guerra ya había un conflicto grave dentro de los cosecheros de Ambalema, porque ellos usaron de manera extralegal el argumento de que iba a haber una SEA que declararía libre el cultivo del tabaco, y entonces se iba a desbaratar el mecanismo, el pacto que había entre terratenientes y cosecheros para estimular la siembra del tabaco, pero con la obligación de que todo el tabaco producido bajo esas condiciones debía ser entregado al terrateniente. Eso la ideología liberal lo combatió, y por supuesto que se complementó con los impuestos a la exportación de tabaco que en Honda creó el Consejo Municipal y creó propiamente el Estado soberano durante algunos años. En el fondo, el asunto también tocaba los intereses de una industria muy popular desde la época de la colonia, que era la producción de aguardiente. Entonces, el reglamentar el monopolio de aguardiente fue algo prácticamente imposible en esa época, de modo que se decretó que se grababan simplemente eran ¿cómo se llamaba? Los aparatos donde se producía el aguardiente. Los Eh, lo- alambiques. Exactamente, sí. Entonces, eso, pues, en parte fue como una falsa solución económica de las finanzas del Estado, porque en últimas, el funcionamiento del Estado, especialmente desde 1865 hasta 1868, dependió de los aportes que de su bolsillo hacía el presidente José Hilario López. Ahora bien, está también el asunto de la contribución directa, que es el impuesto directo desde la década del 50
había sido también objeto de muchos problemas por la politización, es decir, por la inestabilidad política. Porque una vez los conservadores gobernaban, pues obviamente los más grabados iban a ser los liberales. Y una vez gobernaban los liberales, los grabados iban a ser los conservadores. El caso es que no había, pues además de que no existía un catastro, eso quiere decir que el cálculo de la contribución directa se hacía era un poquito discrecionalmente, con base en el criterio del juez político, es decir, del encargado de hacer esa tasación. En todo caso, como se muestra un estudio de Salomón Kalmanovis y el profesor Pinto, muestra acá en esta gráfica de qué manera, no obstante, bueno, claro, mirando todo el periodo federal, la contribución directa fue ciertamente el impuesto más de mayor recaudo, ¿no? De mayor ingreso fiscal, seguido del degüello de los licores y del comercio, de los servicios. Ya uno, pues mirando en términos de ingresos, pues, acá hay dos gráficas que muestran de qué manera cuando llega el régimen conservador, se estabiliza un poco el recaudo, inclusive tiende como a crecer cuando llega la guerra del 76, ya está creciendo, ¿no? El ingreso fiscal en el gobierno, ya hay como una mayor estabilidad. Y acá a la derecha, pues podemos apreciar de qué manera de toda la estructura fiscal la contribución directa es la que se mantiene por encima del degüello de los licores, como se había visto en la gráfica anterior. Hay una cosa muy interesante y es que en el periodo correspondiente a 1878-1882, que es el de un gobierno radical, los radicales vuelven al poder por haber triunfado en la guerra del 76 y durante estos años pues se ve un poco el efecto de los ciclos económicos, ¿no? Sobre todo del añil, de la quina, y un poco ya se registra en el caso de la expansión cafetera. Bueno, podríamos dejar un poco así, Armando, no sé, Muy bien, no, está hay muy bien. algunas... No, está muy bien la explicación y ya nos ha dado una imagen de cómo funciona la fiscalía, que en buena medida se parece mucho a los otros estados. Es decir, pues sorprende que sea tan alto la contribución directa, porque eso requiere de la capacidad recaudatoria del Estado, depende de la buena fe de quien hace la declaración de riqueza y de las personas que van a evaluar la declaración de riqueza y muestra la importancia del degüello y de los aguardientes como en muchos otros estados, de modo que fiscalmente no es tan distinto el funcionamiento de este estado. Ahora, hablemos ahora entonces del gasto. Es decir, todos los estados federales o ahora soberanos, su agenda básica es escuelas y caminos. La Asamblea Constituyente del año 63 definió los caminos en los cuales se invertiría el dinero del Tolima. Pero también quiero que hables un poco de cómo invirtieron en la instrucción pública. Ibagué tiene un colegio desde la época de Santander, que es San Simón, donde se formaba toda Eso, la élite de la zona. vale. De modo que Vale. tiene su buen colegio, San Simón. Pero ¿cómo le fue con la instrucción primaria? O sea, ¿qué tanto se educó el Tolima durante la experiencia federal? Bueno, realmente Creo que creo ya que creo que ya puedes quitar esta imagen para poderte ver sí, la cara. sí. Eh, Acá hay un fragmento del trabajo de, de Kalmanovis. ¿Va a dejar de compartir pantalla? No, no, Ah, no. ah. De Kalmanovis y de Pinto, que es como muy pertinente con tu inquietud. Y es que hay una singularidad bien importante y es el peso que los gobernantes le dieron a la organización del aparato burocrático y especialmente de la justicia.
creo que era una de las fuentes, era la mayor fuente del gasto público, el de la Administración de Justicia. Y después seguían pues lo que era el recaudo, ¿no? El funcionamiento de la hacienda, perdón, de la hacienda pública, los aportes a los distritos, a los municipios, y el gasto del ejecutivo, de la milicia, que era muy relativamente bajo. Bueno, y el fomento, lo de las obras públicas, la instrucción y la violencia. Respecto de la educación, hemos de decir que si bien existían dos famosos colegios como fueron San Simón y Santa Librada, San Simón era una institución educativa muy, con una gran, con un capital. La sindicatura de San Simón era la entidad que gobernaba el colegio, tenía unos recursos muy importantes. Creo que para la época, hacia mediados del siglo XIX, llegaban, creo que a 80.000 pesos, a 80.000 pesos y además, pues obviamente, las rentas que eso producía por préstamos, por intereses, por, bueno, otro tipo de inversiones. Sin embargo, hay en la historia de San Simón y de Santa Librada Neiva, unos picos de auge de la educación que vale la pena relevar. Por ejemplo, en la década del 50, cuando José Hilario López designa a Ibagué capital provincial, después de derrotar a los conservadores y particularmente a los conservadores de Honda, en donde están los Viana, donde están los Diago, en donde está la élite conservadora del norte, terrateniente, vinculada con el tabaco, con el comercio, etcétera. Ibagué, pues es como capital la sede de la imprenta, es donde se crea la posibilidad de publicar de los periódicos. Además es la sede del tribunal provincial, y eso da el sueño de Melo y de Esponda y de otra élite ibaguereña se concreta en la década del 50. Y de ahí resulta que egresados de San Simón tuvieron un papel muy interesante, por ejemplo, en la generación del mosaico, que como ustedes saben es una de los grandes aportes que la intelectualidad literaria hizo a la construcción de nación, a la creación de una construcción de identidad nacional. José María Vergara y Vergara, pues sabemos, ¿no? El caso de Samper, de Eugenio Díaz, de muchos otros, y donde está, por ejemplo, Guarín, David Guarín, que también es un gran escritor costumbrista, importante, y ocurre que a pesar de eso, las guerras civiles fueron devastadoras para el funcionamiento de la educación, tanto secundaria como de la instrucción primaria. En primer lugar, porque el gobierno no tenía de dónde echar mano para sus gastos en época de guerra, sino de las rentas de San Simón. Y para devolver la plata, pues había que estabilizar el gobierno y pagar intereses y esto y lo otro. Y bueno, quedaba el colegio prácticamente dependiendo de un hilo cerrado y merced a todos estos avatares del conflicto. En cambio, cuando ya los conservadores toman el poder a partir de un pacto político con los radicales, en 1868, ellos gobiernan de 1868 a 1875, hay un auge de la instrucción pública patente, es decir, uno lee el periódico El Constitucional, que era el periódico oficial del Estado Soberano de Tolima en esa época, y se da cuenta de qué manera los inspectores, los docentes, la creación de las escuelas normales, en algunos, en Guamo, por ejemplo, que era en ese momento la capital del Estado soberano durante el régimen conservador, y eso se continuó después de la guerra del 76 con el gobierno liberal, que también le dio una importancia suprema a la instrucción.
lo que tenemos que entender es que esa importancia que le daban los gobiernos conservador o liberal, pues obviamente que tenía su contenido, ¿no? Tenía un proyecto de nación diferente, ¿no? Uno pues más conservadora, es decir, más los valores de la moral, de la familia, de la religión, etcétera. Y por el lado liberal, pues los valores de la secularización, es decir, de la prensa, de la desmitificación, de la ciencia, de la crítica, etcétera, etcétera. Entonces, a la conclusión a donde llegamos es, por ejemplo, que al término del régimen federal, la educación en el Estado Soberano de Tolima con respecto a 1860 había mostrado un progreso importante, importante. Podemos mencionar casos, quizás aislados, pero muy emblemáticos, como son los años en que Borja Isaacs fue el secretario de Instrucción Pública de Tolima, después de llegar de Antioquia, del funcionamiento de la normal, de la normal, la normal de Ibagué, de la cual va a salir una personalidad como Fabio Lozano Torrijos, en cierto modo el heredero político de Murillo Toro acá en el Tolima. En balance, yo creo que si bien no era el rubro en donde el Estado más inversión hacía, sí fue en donde más rentable fue la inversión en términos del capital social, que en términos intergeneracionales fue acumulando el gobierno federal. Muy bien. Esta normal de varones de Ibagué fue la única que existió en el estado del Tolima, o hubo otra, otra normal. Y la segunda pregunta es, ¿esta normal recibió el aporte de uno de los, de los maestros pestalozzianos que vinieron de Alemania? Sí, señor. Sí. Hay Rad, el profesor Rad, que entre otras cosas, pues Rollisberger, creo que lo menciona, o no sé si eso fue en unas cartas, pero fue uno de los miembros de la misión alemana de la década del 70 que permaneció acá en el Tolima, algunos años, claro, no permanentemente, pero cuya huella, su impronta en la normal fue patente al comienzo de la década del 80. La normal durante el régimen conservador, la normal funcionó en Guam y durante el régimen liberal funcionó acá en Ibagué. Muy bien. Fue, sí, la única normal. Muy bien. En lo que nos has contado, nos queda claro que la intensidad de la pugna liberal conservadora se mantuvo durante todo el periodo federal en el Tolima. Eso explica, por ejemplo, la cantidad de ciudades que actuaron como capitales del Estado. Pero realmente en todas las guerras civiles, el Tolima y el Huila fueron escenarios de la guerra, con los impactos que tuvo en toda la sociedad y en la economía. Eso en buena medida muestra una tensión muy fuerte entre los dos partidos. Eso fue un escenario permanente de lucha bipartidista, porque prácticamente todas las guerras pasan por el Tolima. Pero, ¿quiénes son los grandes espadones del Tolima? Los grandes caudillos militares o espadones que representan al Tolima. Bueno, la historia militar de Tolima no es una historia de ejércitos fuertes, pero sí es una historia de individualidades militares incuestionables. Por ejemplo, del lado conservador, el jefe militar desde la guerra del 76 fue indudablemente Manuel Casabianca. De la cual nos Eh, hablaste ya en otra conferencia aquí. sí, el discípulo de este general conservador santanderiano, Sí, Canal, Leonardo Canal. Leonardo Canal. Sí, inclusive hace poco, haciendo como una breve pesquisa metodológica de cómo narrar en términos un poquito como multidimensionales e intergeneracionales la historia del Tolima en la segunda mitad del siglo XIX, el hallazgo es indudable que desde la guerra del 60 hasta su muerte en 1901,
Casabianca es un eje narrativo. Es decir, la documentación que hay sobre este personaje en muchos ámbitos, en el económico, el militar, el epistolar, el literario. Casabianca, pues era un hombre culto, realmente era un hombre culto, era un hombre ilustrado, pues quizás no con, nunca, por supuesto, de la calidad de Miguel Antonio Caro o de otros, de otros intelectuales colombianos de Carlos Martínez Silva, pero era un hombre que se fijaba mucho en la educación y en la cultura. Por ejemplo, la cosa de la música y la cosa de la literatura, la obra de esta novelita de Luis segundo de Silvestre, Tránsito, es, es de inspiración de él. Es decir, él le pide a su amigo, a este magistrado, antioqueña, por la llegada de los mineros, por todo ese tipo de mercantilismo o de pragmatismo que hay en la vida social. Y pues de ahí resulta esa novelita que entre otras cosas fue prologada por José María Samper en 1882. Y en el campo de la educación, pues hay una disputa seria, muy fuerte, de verdad, entre liberales y conservadores, cuando San Simón sufre los efectos del retiro de sus caudales por la guerra, cuando Casabianca se apropia del capital de San Simón, le da el espacio libre a José Herrera de Olarte, uno de los intelectuales radicales de Neiva, más importantes de la segunda mitad del siglo XIX, y creo que importante, bueno, no se pueden comparar con Francisco Eustaquio Álvarez, porque el uno es más bien como un abogado litigante muy exitoso, un poco o también un gran catedrático, pero José Herrera Olarte era un educador nato, un educador ilustrado, muy avanzado. Acá creó el Colegio Tolima, en Ibagué, en reemplazo de San Simón en 1887, y fue muy popular entre los liberales. Inclusive algunos conservadores alcanzaron a matricularse en ese colegio que tenía un currículum, una estructura curricular muy avanzada, en donde la sociología, la topografía y otras ciencias eran parte de la educación. El caso es que cuando Casabianca ve esa ventaja que le están tomando los liberales en una ciudad que él ha luchado por la capital del Estado soberano, él es el que obtiene de Núñez el decreto para el traslado de Neiva a Ibagué, él le mete plata a San Simón, lo restaura y logra que el colegio vuelva a funcionar a partir de 1889, 1890, e inclusive ya con una reforma importante en materia académica, como fue la introducción de la escuela de música. Entonces, Armando, ¿me estás Sí, escuchando? sí, te estoy oyendo, yo te estoy oyendo. Ah, bueno, disculpa. Entonces, ¿qué hemos de decir? En términos militares, sí, el Partido Conservador tuvo un jefe indiscutible. Claro, está apoyado por los Rivera de Neiva, está apoyado por otros mandos militares de onda importantes, pero por el lado liberal tenemos también a Frutos Santos, tenemos a Tulio Varón, tenemos a ¿qué otra personalidad? Bueno, hay algunos de los Muy bien. Vila, de los Santofimio, que también fueron jefes militares, pero de menor rango. No tuvieron la altura que tuvo Casabianca, por ejemplo, en el Partido Conservador, o que tuvo Tulio Varón en el Partido Liberal. Así es. Creo que ya puedes dejar de compartir pantalla. Vale. Bueno, Hernán, Ok. normalmente cuando se creó eh, el Estado, pues los departamentos eran seis, como hemos dicho: Ambalema, Espinal, Honda, Neiva, La Plata, Purificación. Pero entiendo que después la Asamblea Legislativa decidió
darle un nuevo ordenamiento territorial al Estado, dividiéndolo en tres departamentos que se llamaron el norte, el sur y el centro. Y en esa nueva organización territorial se van a reorganizar los partidos. De modo que parece que el norte era muy conservador, el sur, o sea, Neiva, muy liberal, y el centro una conjunción entre los dos. ¿Es eso cierto, esa percepción que tenemos de cómo intentaron borrar la huella antigua de la organización política administrativa que venía desde el siglo XVI entre las provincias de Neiva y Mariquita? ¿Sí funcionaron los tres departamentos, centro, norte y sur, durante el periodo Sí, federal? sí, sí, realmente lo que hace esta división como cierto realismo político, pero no en función de los intereses propiamente partidistas, porque era indiscutible que Ambalema era el epicentro del norte del Tolima. Era indiscutible que Guamo y Ibagué se disputaban, digamos, el centro del estado. Y Sí. Neiva, por supuesto, Neiva y La Plata eran los dos epicentros del sur, de la provincia del sur. Yo creo que si uno lee a posteriori la lógica territorial de esa división del Estado, se va a encontrar con un elemento muy invisible que emerge desde 1895, cuando aparece por una disputa. Yo no sé en qué medida las relaciones de Casabianca como presidente del Estado, como presidente civil y militar del Estado soberano del Estado de Tolima, perdón, porque ya no es soberano, en 1887, con Monseñor Esteban Rojas. No he escrutado bien eso, pero parece que Casabianca no era una persona dócil a los intereses clericales. ¿Y qué pasa? Pues que Monseñor Esteban Rojas sí encontró en, en la creación de la diócesis de Garzón y por supuesto del seminario de Garzón la clave para comenzar a erosionar la integridad del Estado de Tolima. Y eso se va a ver patente cuando se instala la diócesis de Garzón en 1898 y 2 años después aparece la creación de la diócesis de Ibagué. La creación de la diócesis de Ibagué fue decisiva para conservatizar a Ibagué, que ya lo había conservatizado Casabianca con el traslado de la capital a Ibagué. Había nombrado una burocracia, se había rodeado de la comunidad de los maristas, había gestionado ya, avanzado la gestión con los salesianos. Y bueno, el caso es que eh, con ahí está en germen, en cierto modo, y de una manera casi que intuitiva y certera, la delimitación de el Tolima y del Huila. Cuando se separa el Huila del Tolima en 1905, los límites del Huila van a ser los límites de la diócesis de Garzón. Es decir, las jurisdicciones de los feligreses de los dos obispados es lo que hace la división del Tolima y el Huila, ya en el siglo En XX. cierto modo, sí, señor. Sí, señor. Muy bien, cuando hasta 1880, que es el año en el cual muere Manuel Murillo Toro, y ahí en adelante ya en el panorama nacional no queda sino Rafael Núñez, hasta ese momento, cada 2 años hay elecciones presidenciales. Y para ser presidentes necesitaban 5 votos de los 9, porque definían los votos de los estados. Y lo normal era que había 7 votos liberales y había 2 votos conservadores. Y esos 2 votos conservadores eran los de Antioquia y el Tolima. Por eso la percepción que tenemos es que el Tolima es un estado conservador, pero hoy nos han mostrado que no es tan sencillo, porque hay una pugna interna entre liberales y conservadores y entre diferentes localidades del estado, pero de todas maneras la huella de Casabianca es muy, muy importante a partir del 80 porque se vuelve el hombre de Núñez en el estado del Sí. Tolima. Pero mira que es que la cosa de verdad es más compleja. Eh,
el argumento con el cual Casabianca convence a Núñez para que traslade la capital de Neiva a Ibagué, si acaso había fricción con Monseñor Esteban Rojas, con el clero de la provincia de Neiva, porque Neiva era conservador y el ascendiente del clero era importante, sobre todo cuando los radicales tuvieron el desacierto de querer mantener esa sujeción del clero a los intereses temporales. Casabianca le convenció a Núñez de que Antioquia era una amenaza para la regeneración y aducía, y las estadísticas lo muestran, que la cordillera y particularmente la zona de Ibagué se estaba llenando de antioqueños. Se estaba llenando de antioqueños. Los antioqueños, como ustedes saben, pues son personas muy pragmáticas, si bien pues sí son tendencialmente más conservadoras que liberales. No podemos afirmar en este momento que la migración de los hacia 1880 se calculaba que ya el Tolima tenía 50.000 antioqueños. Era un número importantísimo, un número muy importante. Pero ocurre que Casabianca dependía por fuerza, no sé si de necesidad o de cálculo, tuvo que aceptar la presencia de los antioqueños, aunque no en términos como tan ideológicos como se podría presumir, sino porque los antioqueños tenían por delante pues la apropiación de baldíos. Tenemos el caso de Martín Restrepo acá, en el Cañón del Conveima. Tenemos el caso de, bueno, de todas estas poblaciones del norte del Tolima. Estaba la presencia de cierta aristocracia caucana en lo que hoy es la zona de Armero, que era como una especie de frontera militar, no, de frontera social e ideológica sobre los liberales del Líbano, particularmente de la corriente del general Isidro Parra. Entonces, lo que hace Casabianca es terminar pues como emulando a los antioqueños, apropiándose, invirtiendo en tierras, colonizando tierras, formando, por ejemplo, esta hacienda de la Yuca, que después sus herederos vendieron a la diócesis de Ibagué para parcelarla, para colonizar como una colonización conservadora por el lado arriba de Venadillo, de Anzoátegui, de la frontera con el Líbano. Y bueno, en todo caso, lo que quiero subrayar es que la personalidad de Casabianca debe ser escrutada con más detalle a raíz de la dedicación que le hemos hecho durante este año a la conmemoración de los años de la tragedia de Armero. Hemos descubierto en la revisión de los archivos de las familias Boni y Rebolledo que hay, hay unos fenómenos nuevos, unos fenómenos de una lógica política y económica muy compleja que hay que seguir estudiando en detalle para decir que la hegemonía de Manuel Casabianca en el plano político no fue después de la guerra de 1895, cuando se le da el caso a él de una movilidad dentro de la burocracia estatal, termina siendo ministro potenciario ante el gobierno alemán, una misión diplomática muy dura, frustrada, porque los intereses alemanes en Colombia en esa época eran fuertes y Casabianca no era el mejor intérprete de ellos, porque estaban los ingleses de Frías, bueno, el caso es que cuando a él lo promueve la burocracia de la regeneración después de la muerte de Núñez y de Caro, perdón, de Núñez, él va a ser ministro varias veces, y sus intereses ya van a gravitar
más alrededor de Bogotá, de la élite regeneradora, que de los intereses regionales. Entonces van emergiendo figuras secundarias como los Rivera, como, bueno, hay otros que no tengo por ahí en lista, pero van emergiendo figuras secundarias y van tomando como posiciones del gobierno. Pero se comprueba una cosa, y es que el gobierno del Tolima sigue dependiendo de Antioquia y de Cauca, Muy los bien. caucanos y de los antioqueños. Muy bien, Hernán. Hemos completado exactamente una hora de conversación muy interesante en los cuales nos ha quedado muy claro que cada uno de los 9 estados tiene una historia muy singular. De modo que cuando hablamos de experiencia federal es una generalización abusiva porque hoy hemos visto cómo el Tolima es un caso que parece muy distinto, aunque tiene muchas particularidades que comparte con los estados como la parte fiscal, pero la historia política es muy distinta en cada estado. El Tolima es muy distinto a lo que ocurrió en Santander o en Dinamarca a pesar de la cercanía. Ha sido muy ilustrativa esta conversación en nuestra comparación de los 9 estados. Y ahora le doy el paso a Albita para que maneje a las personas que quieran preguntar sobre el estado del Tolima. Preguntar. Bien, muchas gracias a nuestro anfitrión y a su invitado, el doctor Clavijo. Bueno, a partir de este momento, quienes tengan alguna inquietud, por favor levanten la mano y se les dará la palabra. Les recuerdo que las preguntas van a estar centradas en el tema que nos reúne hoy, que es el Gran Tolima. Eduardo, tienes la palabra. Buenas noches a todos los Pues, que se encuentran en la sala. Me place saludar a Armando, al expositor, contertulio, quien se caracterizó por este conversatorio de este día. Yo quisiera preguntar lo siguiente. Sabemos que, pues, como tolimense, Manuel Murillo Toro fue 2 veces presidente de los Estados Unidos de Colombia. Lo que yo no entiendo es por qué no llegó a ser gobernante o presidente del Estado Soberano del Tolima. Seguramente la pregunta tiene bueno, que ver porque fue el primer presidente del estado de Santander. sí, sí, esa es la respuesta, Sí, esa el es primer parte de presidente la del Estado de respuesta. Santander. Sí. Bueno, yo creo que es que nadie es profeta en su tierra, como dicen por ahí, ¿no? Y internamente, el liberalismo del Tolima tenía varias figuras, como por ejemplo las que mencionamos al comienzo, José Ignacio López, que él era en cierto modo tolimense, él se identificaba como tolimense por el parentesco con su esposa Neivana. Estaba José María Rojas Garrido, que era más bien de una inclinación hacia Mosquera. Estaba Patrocinio Cuellar, que es una figura muy importante, que entre otras cosas le disputó a Murillo Toro las elecciones presidenciales en la primera, cuando participó con Tomás Cipriano de Mosquera. Muchos votos liberales de Tolima se los quitó Patrocinio Cuellar a Murillo Toro siendo paisanos, ambos de Chaparral, pero con vínculos diferentes. Entonces, creo que, perdón, creo que hay otro elemento muy interesante, ¿no? Y es que en la biografía política de Manuel Murillo Toro había un sentimiento y una huella, una marca indeleble que fue la que se definió en el hecho de muerte, en el hecho de la agonía del general Santander. El general Santander, cuando estaba agonizando, bueno, estaba enfermo, ya se estaba su costumbre, su buena costumbre de leer la prensa, ¿no?, de la marcha del gobierno. Entonces, una vez le llevaron un artículo y él lo leyó muy atentamente, y cuando terminó de leerlo le preguntó a su asistente, a un criado de él, bueno, no sé, que quién era el autor de ese artículo. Y entonces le respondieron que no sabían quién era, pero que iban a averiguar quién era. Y sí, a los pocos días dieron con que ese artículo era de Manuel Murillo Toro. Lo mandó llamar. Y en ese momento la herencia política del liberalismo estaba
prácticamente ya marcada con Florentino González. Y todo el mundo creía que el heredero político de Santander sería Florentino González. Pero no, señor, ocurrió que Santander explícitamente eligió a Manuel Murillo Toro como quien estaría llamado a ser. Entonces, ese peso, esa responsabilidad política, ese vuelo ya nacional de este joven político liberal de origen tolimense, pues le daba a él, y de hecho lo prueba cuando funda la Gaceta Mercantil en Santa Marta, se casa con una inglesa y va adquiriendo, digamos, como una visión y un roce mucho más amplio, ¿no? De que la política regional, o sea, el vínculo de la región con el centro político que era Bogotá. Interesante. Además, hay otro elemento muy importante y es que Murillo Toro, por el hecho de haber, en cierto modo, participado en esa liberación de los esclavos, eh, encontró mucha simpatía en Estados Unidos, ¿no? Lincoln lo apreciaba muchísimo. Lincoln fue amigo personal o Murillo Toro fue amigo personal de Abraham Lincoln en la década del 60. Se conocieron, Murillo Toro logra como algún puesto diplomático o alguna misión extraordinaria en Estados Unidos y prueba de eso es que Lincoln declara la abolición de la esclavitud en la época en que Murillo Toro estaba allá en Estados Unidos y además que tiene con Murillo Toro una diferencia excepcional y es mandarlo en una fragata de la Fuerza Naval Norteamericana a Cartagena para regresarlo a Colombia. Entonces, eso, como en cierto modo, son detalles un poquito anecdóticos, ¿no? Pero que son muy elocuentes de la estatura política e internacional de Manuel Murillo Toro. Muchas gracias. Carmen C., ¿tienes una pregunta? Sí, tú concretamente me estás diciendo que una pregunta. Entonces, primero, pues gracias a Armando y al doctor Clavijo porque perfectamente visualizan, eh, dan oportunidad para visualizar exactamente la situación del Tolima en ese momento. Entonces, cuando ellos hablan de inestabilidad política y de las élites conservadoras del norte y de la pugna entre liberales y conservadores, eh, y de los tres concretos periodos, digamos, que hubo en ese momento de las élites liberales del sur que gobernaron inicialmente entre 1863 y 67, después las élites conservadoras entre 67 y 76, y finalmente la unión de los radicales liberales del norte y del sur que se unificaron pues para gobernar. Hay dos cosas. Es como característico lo que se llamaba el Tolima, el Estado Soberano del Tolima. Me llamó la atención que en esos 23 años hubo 20 presidentes del Estado. Pero entonces la pregunta es, después de esos tres periodos concretos de los cuales ellos hablaron, ¿por qué finalmente, qué influyó finalmente y definitivamente para que se unieran los liberales y los conservadores finalmente en en el último lapso del periodo, del Federal. periodo, sí, porque mire, en ese último periodo hubo 8 presidentes. En el de los señores conservadores del norte, solo 3. En el de los liberales, pues también 9 gobernadores, después 3, después 3. Entonces, finalmente, ¿cómo fue posible que se unieran liberales y conservadores al final, antes, digamos, del presidente, del presidente Núñez? Ya al final en los años 80.
con Frutos Santos y con Gabriel Reyes Patria. Sí. Bueno, debemos decir que la experiencia gubernamental del Partido Conservador en la época del Estado Federal del Tolima tiene, tiene unas circunstancias que no se han ponderado debidamente. En primer lugar, mencionar el papel que juega Jorge Holguín. ¿Sí era Jorge Holguín? El político conservador de origen Había chocuano. dos, Carlos Holguín y Jorge Eh, Holguín. Carlos Carlos Holguín, Holguín. que fue Carlos presidente. Holguín fue un estratega de maquiavélico de las relaciones entre el Partido Conservador con las fracciones del Partido Liberal. Es decir, creo que fue un hombre que le aprendió mucho a Mosquera, pero manteniendo su ortodoxia ideológica, su personalidad política como conservador. Y lo segundo, porque históricamente Neiva, la provincia del sur que llaman, tuvo mucha cercanía, pero no, pero fue una frontera en donde las tensiones entre Popayán y Bogotá eran muy fuertes, eran muy fuertes. Eso inclusive viene de la época de la conquista, cuando Belalcázar pues manda a fundar Timaná, La Plata, Neiva, y en cierto modo está sujeto a Popayán, ¿no? Bueno, el caso es que eso tiene una explicación cuando la Real Audiencia de Santa Fe descubre que el comercio ganadero de Quito tiene en las dehesas de Neiva, de la provincia de Neiva, una fuente de abastecimiento que debilita, obviamente, a la dehesa de Santa Fe, porque pagan mejor, porque pagan en mejores condiciones, porque no tiene la sujeción política a la audiencia, bueno, por muchas razones. Y eso se complementa con el ascendiente, llamémoslo así, de la diócesis de Popayán, de la cual dependían los curas del sur del Huila. Y además, fíjense ustedes en donde, bueno, aquí hay otro elemento muy importante que son los jesuitas de Quito, que también siguen con Villavieja, su hacienda Villavieja y demás, manteniendo pues con sus misiones circulares una presencia muy viva dentro del pueblo. Claro, hay que matizar eso porque los franciscanos son la orden que funda muchos pueblos de indios en la provincia de Neiva y los mantiene durante buena etapa. Entonces, lo que queremos decir es que esa dependencia de Popayán, del Cauca, esa frontera que tenían en la retaguardia los liberales y conservadores de Neiva, que eran los indios de tierra adentro, que eran prácticamente una baza en donde quien fuera más hábil para negociar con ellos los ganaba para su bando, y que en cierto modo unas veces fue el liberalismo, otras veces fue el conservatismo, y fueron en un momento una fuerza importante en términos militares y políticos electorales. Pero en últimas, a la estrategia de Holguín se va a potenciar o se va a fermentar con la inclinación, con la pérdida de Murillo Toro. Murillo Toro ya no es el hegemón político, la muerte de José Hilario López no va a ser el hegemón político de la provincia de Neiva, ya se va a fraccionar esto, y los liberales que eran mosqueristas, como por ejemplo José María Rojas Garrido y su cauda, y los liberales de La Plata van a asociarse para crear lo que se llama la fracción independiente del Partido Liberal, que es con la cual los conservadores hacen su alianza para hacer la regeneración, para posibilitar el triunfo de la regeneración. Pero hay una circunstancia además, y es que Casabianca va como funcionario de la mayor innovación tecnológica en el Alto Magdalena en la década del 80 fue la navegación a vapor.
y la construcción de puentes, particularmente el puente de Girardot, que la construyó este empresario cubano, Francisco Jiménez de Cisneros. Casabianca fue inspector de navegación de Cisneros. Y por supuesto que eso le daba a él, desde Girardot hacia el norte y desde Girardot hacia el sur, una capacidad de espionaje que se evidenció cuando en la guerra de 1890, desde la guerra de 1885, él derrota muy fácilmente al presidente Gabriel González Gaitán, el último presidente liberal de la provincia de Neiva, en la famosa batalla de Cogotes. Pero hay que decir que no fue una derrota militar contundente, fue, llamémoslo así, como un gesto también muy político el que Casabianca hubiera aprovechado un momento para ofrecerle todas las garantías al presidente González Gaitán, que ya era un hombre de más de 75 años y que no tenía la fortaleza para estar en un campo de batalla, de propiciarle una rendición del ejército liberal. Y con ese triunfo, pues Casabianca se convierte en el líder político y militar de la regeneración en el Tolima, y que en 1895, en la guerra de 1895, es el que va por su relación con Cisneros, va a derrotar muy fácilmente al Partido Liberal, neutralizando a los liberales de Neiva con los liberales del norte, de Abalema, de Ibagué, allí en Chicoral, la famosa batalla de Chicoral, en la que sin mucho aparataje, sin mucho despliegue militar, simplemente en una jugada táctica, él impide que las fuerzas liberales del sur se suban y se conecten con las fuerzas liberales del norte. Pero en últimas, lo que queremos decir es que hay un debilitamiento, sí, ciertamente hay un debilitamiento del Partido Radical, de los radicales, porque fiscalmente el Estado ha venido sufriendo los efectos de la crisis de la quina, de la NIL, bueno, y porque los conservadores de Bogotá y del Cauca se han asociado, por ejemplo, la familia Rebolledo, la familia Pombo y otras se han asociado para rematar baldíos a la nación en el Tolima, que los va haciendo en cierto modo desde el punto de vista táctico y estratégico, capaces de crear como ciertos vínculos con las poblaciones nativas y eventualmente incorporarlos a el ejército de la regeneración. Muchas gracias. Muy- Si me perdona, es solo una pregunta cortica. Si el constituyente Bernardo Herrera Restrepo, constituyente por el Tolima en 1863, ¿es el mismo sacerdote? No, es el papá del Ah, que fuera el obispo, del que fuera el obispo, sí. del obispo, el papá. Ah, el, Obispo pa- el obispo de Bogotá. el Sí, papá fue el que fue constituyente. exactamente, sí, Muchas gracias, doctor Clavijo. con gusto. Muchas gracias. Doctor Clavijo, yo le pregunto, esos cambios de capital que tuvo el Estado, que fueron Purificación, Neiva, Guamo, Ibagué, pues parecieran ser el síntoma de la lucha de poderes que hubo entre las élites del norte y del sur. Esto, ¿no existió un centro político que todos reconocieran? No, no, de hecho, la ciudad que tenía las características para hacerlo, Honda, pues era un epicentro comercial prácticamente de importancia nacional, ¿no? Es decir, Bogotá, Antioquia, Cauca, en cierto modo convergían en Honda. Y lo que sí es cierto es que Honda va a ser una fortaleza militar, es decir, la importancia estratégica de Honda durante las guerras civiles era decisiva. Si se tomara Honda, se tomaba la navegación, se tomaban los puertos y podía aumentar otro tipo de ventajas. Pero Ibagué no tenía, digamos, desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista social, demográfico, Guamo menos, Purificación tampoco. Neiva, bueno, Neiva era una ciudad desde el punto de vista comercial y urbano
más importante pero tenía la desventaja de su ubicación, la desventaja de su ubicación. En cambio, como decía José María Samper, la capital natural del Alto Magdalena es La Mesa, pero La Mesa pertenecía a la provincia de Tequendama, de modo que había un deslinde entre los intereses puramente comerciales, económicos, interregionales, y ya la administración pública. No podía ser la sede de la administración pública de un territorio del cual no es parte de su jurisdicción. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, por cuestiones de tiempo, entonces vamos a dar por terminado este encuentro. Damos las gracias a nuestro anfitrión y a su invitado y a todos los participantes. Y los esperamos a todos el próximo 28 de noviembre con la región magdalenense. Gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Hernán, por Con haber mucho gusto. venido a esta conversación tan interesante de hoy. Con gusto, Armando. Muy amables. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias igualmente.